Bienvenidos a Economía. En las últimas horas los precios del maíz o del trigo están bajando del pico alcanzado tras la suspensión del acuerdo. Sin embargo, los precios se mantienen por encima de los que había en las semanas previas. Ayer el Fondo Monetario Internacional adelantó que, aunque siguen estudiando el asunto, creen que el bloqueo de Rusia puede elevar los precios entre un 10 y un 15%. Rusia aprovechará la reunión de mañana en San Petersburgo para convencer a países africanos de su narrativa. El Kremlin no ve en estos momentos la posibilidad de reanudar las negociaciones, lo cual tiene repercusiones en los mercados internacionales del grano y aumenta la vulnerabilidad de los países pobres. Según la ONU, entre 691 y 783 millones de personas sufrieron de hambre en 2022, una cifra bastante mayor a la de 2019. ¿Y qué puede hacer la Unión Europea al respecto? Hablamos sobre las posibilidades con José David Navarro en Frankfurt. José, ¿qué más puede hacer la Unión Europea para facilitar las exportaciones agrícolas de Ucrania? Hola Paco, ¿qué tal? Pues el comisario europeo de Agricultura puso sobre la mesa ayer la posibilidad de que el bloque ayude económicamente a las exportaciones de ese grano. No hay una fecha concreta para cuándo esa propuesta del comisario europeo podría convertirse en una propuesta formal, pero la idea ya ha generado debate. En realidad, Paco, el problema de fondo es que estas vías alternativas, los carriles solidarios, hacen que los costos para la exportación del grano de Ucrania aumenten con respecto al grano que exporta directamente Rusia, lo cual es un motivo más para que algunos países del mundo decidan comprar grano directamente a Rusia, lo cual efectivamente no beneficia a la estrategia, por supuesto, de Ucrania y a la estrategia europea. Hay también la posibilidad de que esas ayudas para el transporte sean destinadas, como adelantabais antes, al transporte por ferrocarril, pero también a los puertos. Por ejemplo, el ministro de Exteriores de Lituania ha ofertado que 5 puertos del mar Báltico de países miembros del bloque sean preparados y utilizados para la exportación del grano ucraniano por esta vía. Por otra parte, José, mañana comienza una cumbre en San Petersburgo entre Rusia y África, un encuentro al que acudirán muchos representantes de economías africanas que corren el riesgo ahora de ser más dependientes de Moscú. ¿Qué se puede esperar de esta cumbre? Bueno, vamos a ver en esa cumbre, sobre todo, Paco, hasta qué punto llegan las influencias de Rusia o hasta qué punto llegan también las influencias del otro bloque. De las 54 economías que forman África, hay que decir, para poner en contexto, que solo 17 jefes de Estado van a estar presentes. Pero es muy importante el punto que tú indicas, porque podría ser la estrategia de Rusia en estos momentos, es decir, actuar como salvador ahora de estos países de África, especialmente los del Cuerno de África, que serían los más afectados por el bloqueo que ha efectuado Rusia del acuerdo de las exportaciones del grano. Así que vamos a ver qué finalmente ocurre, pero Rusia, la intención sería, como les digo, ahora hacerse como el salvador y poder vender directamente el grano y también fertilizantes a los países de África. Gracias, José David, por estas informaciones desde Frankfurt. Y después de una pausa en junio, la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a aumentar las tasas de interés en 0,25 puntos para enfrentar la inflación. El incremento alcanza un récord que no se veía en 22 años. Jesús García, que ha llevado a la FED a aumentar por 11ª ocasión las tasas de interés. ¿Qué tal, Paco? Pues bien, como bien señalas, pues ese es un aumento histórico que no se veía desde hace 22 años. Aunque el gobierno del presidente Joe Biden ha intentado, digamos, presumir que mejora la economía, evidentemente todavía está esta duda sobre una posible recesión y existe presión en el mercado justamente para bajar las tasas. Por eso la Reserva Federal decidió hacerlo el día de hoy. Si bien la inflación estadounidense ha bajado considerablemente a un 3% después de que estuvo un poco más del 9% el año pasado, pues todavía existe esta presión en la demanda de bienes y servicios que puede todavía impactar en la inflación. El objetivo, hay que recordar, es llegar a una inflación del 2%. Este incremento del 0,25% porcentual, pues lleva las tasas a los fondos de interés arriba del 5%, colocándolo al 5,25%, por ejemplo. Los planes del gobierno del presidente Joe Biden, por ejemplo, en la inversión con leyes de infraestructura y de reducción de inflación, no están todavía dando los resultados que se esperaban.
Jesús, cuéntanos algunos de los efectos que se esperan con esta nueva alza de las tasas. Pues bueno, uno de los aspectos interesantes es que si bien hay un índice de consumidor bastante importante de confianza alto en los Estados Unidos, eso también puede ser negativo y evidentemente se busca reducir la demanda de bienes y servicios. Así es que veremos una desaceleración, en la economía, pero también hay preocupaciones de que eso termine impactando negativamente justamente en el índice del consumo, que veremos un siguiente reporte en las próximas semanas. Ahora, los impactos inmediatos va a ser en la compra de vivienda y automóviles, que son donde se adquieren los créditos de mediano y largo plazo, pero también en el uso de tarjetas de crédito, por lo que se está recomendando ya a las personas dejar de utilizar las tarjetas de crédito, digamos, indiscriminadamente. Ahora, también eso tendrá un impacto en inversión empresarial y en la bolsa de valores. Hoy tuvimos resultados mixtos justamente en la bolsa de valores, pero veremos seguramente cambios más significativos a partir de mañana. Gracias, Jesús García, desde Nueva York. Y el ministro de Economía boliviano, Marcelo Montenegro, afirmó que su país está llevando a cabo transacciones financieras en yuanes, esto en su comercio con China. Estas operaciones se realizan a través de Banco Unión, una institución financiera estatal. Además, el gobierno está negociando también la creación de un banco chino en Bolivia. China es un inversor importante en Bolivia, con una fuerte capacidad financiera que se ha reflejado en inversiones en sectores como la explotación del litio. Otros países latinoamericanos como Argentina y Brasil también han optado por utilizar el yuan en sus transacciones comerciales con China. Y el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, nos da su opinión sobre esta medida. El presidente de Bolivia, en un cónclave reciente del Mercosur, instó a que se utilice más el yuan para ir reemplazando paulatinamente al dólar. Pero más allá de una afinidad ideológica con la China y con su moneda, hoy día hay una necesidad imperiosa que impulsa a Bolivia a utilizar el yuan. Y de hecho, el ministro de Economía y Finanzas Públicas acaba de informar que el Banco Estatal ya está propiciando las transacciones internacionales con yuanes, principalmente para el comercio con la China, que hoy por hoy es el primer abastecedor de productos al país. En la gestión 2022 compramos más de 4.000 productos chinos, pagando más de 2.500 millones de dólares por tal efecto. ¿Cuál es el riesgo de no hacerlo? Mínimo en relación a no hacerlo. Si no queremos que haya una devaluación, si no queremos que el tipo de cambio suba, necesitamos divisas alternativas al dólar que está escaseando en este momento. Por tanto, es una iniciativa que desde el sector empresarial se la recoge como auspiciosa y ojalá pueda funcionar para principalmente el comercio bilateral. Cambiamos de tema y volvemos a Europa. La crisis climática y la crisis energética en la Unión Europea obligan a los gobiernos a replantearse nuevas maneras de generar calefacción con fuentes renovables. En un pueblo de Dinamarca, pronto la fuente de sus calderas dejará de ser el carbón y pasará a ser el agua del mar. Un proyecto interesante que busca ser replicable. Este es el Mar del Norte. En el futuro, la ciudad danesa de Esbjerg sacará su energía de aquí. El agua de mar se bombea a través de tuberías subacuáticas hasta la planta de la empresa de servicios públicos a 14.000 metros cúbicos por hora. Montaje de una enorme bomba de calor fabricada por MAN Energy Solutions. El viento generará la electricidad necesaria para hacer funcionar el sistema que proporcionará calefacción a la ciudad. Los intercambiadores de calor transfieren entre 2 y 3 grados centígrados del agua de mar. Con ello, el agua de la red de calefacción urbana se calienta hasta 90 grados. El dióxido de carbono líquido que circula en la bomba de calor se calienta con el agua de mar y se vaporiza. Luego el CO2 se comprime, aumentando aún más su temperatura. Y los parques eólicos de la costa danesa proporcionan la energía necesaria para operar los compresores. Mucha electricidad en la ciudad, especialmente en el puerto, viene de las turbinas eólicas. Con este proyecto usamos mucha electricidad cuando sobra en picos de producción. Eso nos ayuda a integrar incluso más energía renovable a la red. También nos permite ofrecer un sistema de calefacción asequible a nuestros clientes,
algo muy bienvenido. De eso se trata, del calor que producimos cuando la electricidad es muy barata. El proyecto fue idea de este hombre. En Dinamarca tenemos un sistema de calefacción por distritos, así que ya existe una conexión con toda la ciudad. Podemos producir el calor en un lugar y distribuirlo a todas las casas de la población. Creo que esta es una explicación simple de por qué Dinamarca está a la vanguardia en esta transición verde. Hasta ahora, Eisberg y sus 100.000 habitantes dependían de una central eléctrica de carbón. Ahora su suministro de calor funcionará con energía verde. Aunque la implementación del proyecto no estuvo exenta de desafíos. Hay obstáculos ambientales en estos proyectos. En Eisberg estamos muy cerca de una zona protegida. Además, hay lugares que son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Cuando comenzamos a hablar de la planta, a las autoridades no les interesaba demasiado la solución técnica en sí, sino lo que sucedería con el agua de mar, especialmente si había una fuga o una contaminación del agua de mar con refrigerantes. Eso nos llevó mucho tiempo averiguarlo. Dudas que han sido resueltas. Ahora todo apunta a que el sistema estará operativo en el otoño boreal. Pues llegamos así al final del informativo. Sigan conectados con nosotros aquí en Deutsche Welle. Recuerden que también nos pueden seguir en las redes sociales. Gracias. Hasta la próxima emisión.